seguir pasando aflicciones. Pero sabe Se está grabando la llamada. Lo maravilloso de todo esto, hermano, que tenemos, ¿cierto? Quien nos cuide y nos proteja. La palabra del Señor en el día de hoy está en el Evangelio según San Juan, número 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Habiéndola encontrado, le vamos a dar lectura en nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. ¿Sabe, hermano? Yo voy a leer la palabra desordenadamente. Los versículos no van continuados, pero ahí yo se los voy a ir dando uno por uno. Y leo la palabra en el nombre del Señor. Mas, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Eso está en el versículo 2. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y también un pastor. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hasta aquí la palabra del Señor, mis hermanos. Lo que hoy día vamos a aprender un poquito, vamos a aprender las características de los pastores en la antigüedad cuando el Señor predicaba en esta tierra. Vamos a aprender del pastor que había en ese tiempo, de las ovejas que habían en ese tiempo, y vamos a aprender también del redil, donde eran guardadas las ovejitas. Yo he colocado, hermano, he aprendido algunas características de los pastores de aquel tiempo. No sé si hoy día será lo mismo, no tengo idea. Pero yo estudié, es cierto, las características del pastor en el tiempo que Jesús predicaba en esta tierra. Y mire, fíjese las características del pastor. El pastor de aquel tiempo cuida a sus ovejas, las protege, las alimenta, busca aguas tranquilas para que beban sus ovejitas, las ama, las cuida, las cura, las guía, las defiende, las ayuda, les enseña, les pone un nombre a cada una de ellas, las ama, las cuida de noche, las cuida de día. Este pastor conoce muy bien a cada una de sus ovejas. A sus ovejas las llama por su nombre. Las ovejas escuchan. Pero lo más importante también que tenía que llevar aquí el pastor, llevaba una vara y un cayado. Ahora, hermanos, voy a leerles algunas características de las ovejas de aquel tiempo. Las ovejas en aquel tiempo, cierto, deben ser las mismas en el día de hoy. Lo primero que tienen las ovejas, hermanos, que son animales frágiles, débiles y muy complicados. Muy complicado porque es el único animal que no puede vivir solo. Él tiene que vivir en compañía, en un rebaño y de alguien que le guíe cada día, no a veces, de día y de noche. Aquí voy a leerles algunas características de las ovejas. En primer lugar, estas ovejas son cegatonas, no ven bien, tienen problemas en su vista, se pierden con facilidad. Siempre necesita que alguien las guíe. Son indefensas. Son tan indefensas, hermanos, que ellas no son capaces de defenderse de los ladrones, de los salteadores, ni menos de animales salvajes. Ellas no tienen defensa como otros animales, que otros animales, cierto, muerden, rasguñan, ahogan, tienen defensa del veneno, pero esta oveja no tiene ninguna defensa. Por eso son frágiles y débiles. Necesitan de un rebaño siempre.
son dependientes de alguien que las guíe, en este caso el pastor. Son muy imitadoras, no saben buscar su alimento, y menos el agua. Tienen un oído muy fino. Es lo más maravilloso que tiene en su cuerpo este animalito, que tiene un oído muy fino. Conocen la voz del pastor y al pastor le obedecen. Y es tan lindo esto, hermano, que confía en el pastor. Y lo más importante, bueno, todo es importante, hermano, que hay una relación muy profunda con su pastor. Hay una complicidad entre el pastor y estas ovejas. Complicada las ovejas. Vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahora vamos a estudiar un poquito del redil. Yo había escuchado muchas veces la palabra redil en la Biblia porque sale muy repetido. Pero, ¿sabe, hermanos? Yo me empecé a buscar verdaderamente qué era un redil en aquel tiempo. Hoy día no los conozco, desconozco, pero me preocupé, ¿cierto?, de estudiar el tiempo pasado, cuando el Señor enseñaba en la tierra. Y dice, más encontré yo que el redil muchas veces era una construcción de piedra en forma de círculo con una entrada, que esa entrada era de salida y entrada, no había otra cosa, solamente una entrada. A veces eran de materiales, ¿cierto?, de ramas o de otros materiales. Pero yo me quedé con este muro, ¿cierto? Este muro hecho de piedra con una abertura. Ahora, ¿para qué servía este redil? Para que la oveja, ¿cierto?, por las tardes o cuando hacía mucho frío, esta oveja se cobijara en este redil. Pero lo más maravilloso que aprendí de esta palabra, hermano, que este muro, este círculo, en forma de círculo, esta construcción de piedra, sin puerta. Ahí no había una puerta de madera, no había un enrejado, no habían tablas que separaban la entrada de la salida, sino que cuando llegaban las ovejas por la tarde, cuando ya el pastor dejaba ya sus ovejas en aquel recinto para que descansaran y durmieran tranquilamente, el pastor hacía de puerta y se dormía junto a esta entrada y él las acompañaba de noche y de día. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso. Yo no sabía que el pastor dormía junto a sus ovejas y las cuidaba de noche, y él era la puerta, él era la entrada, él era la salida. Qué maravilloso, hermano. Y por eso el Señor se fijó en este detalle tan grande y hace esta parábola, porque esta palabra es una parábola del Señor. Y nos dice, nos habla de aquellos pastores de aquel tiempo, nos habla de las ovejas de aquel tiempo. Versículo 4, hermano. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aquí está el Señor hablando de aquel tiempo, hermano, y preocupado de aquellas ovejas que cuidaba el pastor y con el amor que lo hacía. Cómo el pastor hacía tantas cosas bellas por sus ovejas. Y dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Los verdaderos pastores van delante de aquellas ovejitas, cuidándolas y protegiéndolas, que no se vayan a perder, que no vayan a caerse, que no vaya, cualquier peligro que hubiera en el camino, el pastor estaba atento a ellos. Y dice, y cuando ha sacado fuera del redil, está hablando, saca todas las propias porque él es el dueño de las ovejas, va delante de ellas. Hay algo importante también en esta palabra, hermano, que habían también asalariado en ese tiempo. El pastor, cierto, hablaba con otras personas para que cuidaran su rebaño, pero aquellas personas trabajaban por el dinero. No hacía el pastor trabajaba por amor a sus ovejas. Pero este asalariado, cuando veía en peligro a sus ovejas, se iba, huía y dejaba todas sus ovejas dispersas. Esa es la diferencia que hay entre el pastor, el dueño de las ovejas, con el asalariado. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, yo soy la puerta de las ovejas. Ya el Señor había visto, cierto, que aquel pastor en aquel tiempo era la puerta porque dormía junto al redil.
a la entrada del redil. Y a este nuestro Señor le gustó tanto la idea que miró fijamente, estudió la vida de aquellos pastores, estudió la vida de las ovejas como las características de los dos y le gustó la idea. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora nosotros pasamos a ser ovejas. Ya el Señor no se fijó más en aquel redil, en aquel pastor, en aquellas ovejas, sino que el Señor puso los ojos en el ser humano, que nosotros nos parecemos a las ovejas, dice el Señor. Ahora yo me preguntaba, Señor, ¿por qué las ovejas? ¿Por qué no me comparó con un león, una leona, un tigre? ¿Por qué no me comparó o nos comparó, Señor, con un búfalo que es fuerte? O con un camello, Señor, con un águila con sus alas extendidas. ¿Por qué el Señor no nos comparó con aquellos animales? Y la respuesta del Señor está aquí en las características de las ovejas. Las ovejas son frágiles, débiles, no saben andar solas, nos perdemos. Son débiles, somos hermanos cada día. Yo escuchaba ahora un poquito porque llegué tarde. Escuché que a lo mejor mi hermanita Sandra está enferma, que hay complicaciones en ella. Pero sabe, hermano, lo importante, hermano, que nosotros no estamos solos y tenemos un buen pastor por delante. No, el pastor no anda en cualquier lugar, él va delante de nosotros. Porque el Señor eligió, cierto, no nos puso como un gran animal, con alta fuerza, porque somos débiles, hermano. Nacemos llorando. En la vida tenemos aflicciones, lloramos, nos preocupamos, nos tiramos los pelos de repente de ver tantas cosas que nos suceden. Lloramos en la vida. Al hombre se le dice que el hombre no debe llorar, pero ¿por qué no debe llorar si también tiene sentimientos? Que el Señor nos ayude en este día, mis hermanos. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y miren lo que nos dice en el versículo 11. Yo soy el buen pastor. Él es nuestro buen pastor, hermano. Nadie se puede comparar a este buen pastor. Porque mire, su vida, hermano, tuvo quizás una linda juventud, una linda familia, lindos hijos. ¿Cuánto el Señor nos ha sacado adelante? Yo desde que conocí a este pastor maravilloso, mi vida cambió. Ahora lo lindo, yo soy el buen pastor y su vida da por las ovejas. Imagínense un pastor, hermano, ese pastor de la antigüedad daba la vida por las ovejas. Y el Señor eso se preocupó también de que el pastor daba la vida por las ovejas. ¿En qué momento? Las ovejas, cierto, eran atacadas por ladrones, por salteadores. También habían animales salvajes que atacaban a las ovejitas y las ovejitas ni gritaban, nadie se daba cuenta. Pero él, cuando veía este número, cierto, él salía al encuentro de aquellas ovejas para defenderlas. Y las defendía muy bien, hasta dar su vida. Y dígame, este Señor nos dio la vida por aquellos judíos cuando les predicó, cuando los sanó, cuando los curó, cuando los llenó de cosas bellas, les dio comida, les dio paz, les dio la maravilla más grande de haberlo conocido, de caminar con este buen pastor. Fueron cosas maravillosas, hermano. Yo soy el buen pastor. El pastor da su vida por las ovejas. Y este pastor, nuestro pastor, el buen pastor, dio su vida por cada uno de nosotros. Como éramos antes, somos diferentes hoy día. Las ovejas quizás descarriadas, las ovejas que están perdidas, es porque no tienen pastor. Pero la oveja que tiene pastor siempre va a ser bien guiada, bien dirigida, confiada van a vivir las ovejas porque tienen alguien que se preocupe de ellas. Así nos pasa a nosotros en el día de hoy. Nosotros pasamos a ser ovejas de su rebaño. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor. Nosotros debemos acordarnos, hermanos, esa
ese dolor grande que sintió nuestro Señor al entregar su vida por cada uno de nosotros. Él pasó dolores, pasó la vergüenza, pasó tantas cosas en aquella cruz, hermano, fue abofeteado, pasó por las cosas más terribles que usted lo sabe. Eso se llama buen pastor, porque miró que el buen pastor en aquel tiempo también daba su vida. Este es Jesús, también dio la vida por aquellos judíos y por nosotros y por toda la humanidad. Que el Señor nos ayude en esta mañana, mi hermano. En el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Aunque usted no lo crea, mi hermano, el Señor lo conoce a usted. Sabe que usted es una oveja. Sabe que usted tiene que tener un redil, tiene que tener a un buen pastor, porque ya dependemos de él y no sabemos caminar solo por la vida. Antes caminábamos solo. Andábamos por donde queríamos, pero no nos iba bien. Pero cuando el Señor llegó a nuestras vidas y nos llamó por nuestro nombre, nosotros les obedecimos y el Señor empezó a conocernos. A pesar que Él ya nos conocía, empezó a conocernos más, porque ya había una relación, una complicidad entre el pastor y nosotros. Y eso es lo que quiere el Señor hoy día de nosotros, así como el antiguo pastor tenía una complicidad grande con sus ovejas. Él amaba a sus ovejas. El Señor también a nosotros nos ama. Nos ama y nos cuida y nos protege de día y de noche. Y dice el Señor, yo soy la puerta. 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Así como conocía el Padre a su Hijo y su Hijo al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, así el Señor nos conoce de esa manera. Y el Señor quiere conocernos cada día más. ¿Y en qué topamos, hermanos, que no nos conoce más? Debemos acercarnos. Debemos ser ovejas obedientes ante la presencia del Señor. Debemos ser bien, dejémonos guiar por el Señor. Mire, cuando usted se deja guiar por el Señor, va a ir por caminos correctos, por sendas correctas. Y yo también. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué sacrificio más grande dio el Señor, hermano, por ser ovejas nosotros y Él el buen pastor? También sufrió ese sacrificio grande que hasta el día de hoy nosotros le recordamos y estamos todos los días pendientes de aquel sacrificio que hizo el Señor por cada uno de estas ovejas, que en el día de hoy somos nosotros. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. En aquel tiempo, hermano, cuando el Señor estaba predicando esta parábola, había mucha gente reunida con él. Estaban sus discípulos, la gente que todos los días le acompañaba, esa multitud. Y también estaban los enemigos, que eran los fariseos. Y el Señor les dice en la parábola, también tengo otras ovejas que no son de este redil. No eran gente que habían escuchado la palabra, eran gente indiferente, sobre todo los fariseos, que los fariseos eran enemigos de nuestro Señor. Lo acusaron de blasfemia, lo acusaban de todo, estaban a punto de apedrearle. Pero sabe, este Señor nos habla en el día de hoy a nosotros. Nosotros somos ese redil hoy día. Nosotros somos esas abejas de este redil. Aquellas también debo traer. Dígame dígale al Señor, no a mí, ¿en qué circunstancia el Señor llegó a nuestras vidas? ¿Cómo vivíamos antes? ¿En qué momento el Señor nombró su persona, su nombre, porque el Señor llama a sus hijos por su nombre? ¿En qué momento el Señor le llamó? Quizás estaba en un momento de dolor, de aflicción, quizás estaba en vicio, quizás era un golpeador, quizás era una golpeadora, una atrevida. Pero sabe, el Señor a estas ovejas siempre las guía y les enseña y las lleva por caminos correctos. Esas ovejas, cierto, de este redil somos nosotros. Quizás eran los gentiles, aquellas
personas que el Señor todavía no les predicaba, pero siempre hubo oportunidades para que el Señor nos hablara a esa gente y nos hablara en el día de hoy a cada uno de nosotros. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Mire qué maravillosa es la palabra del Señor. No sé si usted siente algo especial en la palabra, hermano. Yo sí, yo siento algo especial. Cuando yo estudio la palabra del Señor, me pasa algo grande y maravilloso, que esta es como extraer diamantes a medida que uno va buscando en la palabra, va encontrando esa palabra más dulce que la miel. Mis ovejas oyen mi voz. Imagínense qué maravilloso, nosotros debemos conocer la voz de Dios. Y yo las conozco. ¿Sabe, hermano? Nosotros debemos conocer la voz de cada día. ¿En qué manera podemos conocer la voz de Dios? Leyendo su palabra, siendo fieles, buscándole y tener esa complicidad con el Señor, tener la confianza en Él, buscarlo todos los días. Las ovejas todos los días andaban con su pastor. ¿Cuántas veces al día nosotros andamos con nuestro pastor? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Sabe, hermano? El Señor conoce todas las aflicciones que usted está pasando en este día. Usted muchas veces ha pensado, se me han cerrado todas las puertas. Pero la puerta para nosotros, para este rebaño, para esta pequeña manada, es nuestro buen pastor. ¿Cuántas veces hemos dicho se nos ha cerrado la puerta? Se me han cerrado varias puertas. Las puertas, hermanos, son oportunidades. Cada puerta que usted toca es una oportunidad. Cuando usted abre, cuando usted está en una puerta, por ejemplo, en el redil, usted está entrando para ser una oveja que está cuidada por su pastor. Tuvo la oportunidad de conocer al pastor. Esta puerta del redil es la oportunidad para conocer a nuestro pastor, para ser guiados por él y que nos ayude cada día, nos lleven donde están los buenos alimentos y esa agua clara y que no nos haga daño. Y me siguen. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros siguiendo a este Dios maravilloso? Siguiendo a este Padre tan bueno, hermano. ¿Sabe? Si usted lee esta palabra tranquilita en su casa, usted va a poder encontrar en ella, hermano, que usted no está solo, que tiene alguien que le guíe. Cuando usted se encuentra solo, yo por lo menos aquí en mi casa paso sola siempre. A veces me aburro, Señor, esto, otro, pero estoy confiada porque tengo un rebaño y hoy día estoy con mi rebaño, que son ustedes. Tengo esta pequeña manada que comparten conmigo la palabra del Señor. Y ahí me viene la alegría cuando puedo juntarme con ustedes. Ahora está desesperada porque no los iba a ver y no podía predicar la palabra. Estas cosas son las que a nosotros nos deben llenar, hermano, porque nos guía un buen pastor. Un pastor que con nosotros ha sido tan bueno. ¿Cuántos beneficios usted ha encontrado en el Señor? Cada día. Y todas esas puertas que usted dice que se le han cerrado, para el Señor no hay nada imposible. El Señor es la puerta. Cuando usted vaya a algún lugar, Señor, esa puerta es usted. Cuando vea que todo es un fracaso, no, hermano, siga adelante, con flaqueza, con debilidades. Sabe que el Señor a nosotros nos conoce tan bien, hermano, tan bien. Y el Señor sabe de nuestras enfermedades, sabe de nuestras aflicciones, sabe de nuestros dolores, de nuestros traumas, sabe de nuestras depresiones, sabe de las angustias, de las enfermedades que estamos pasando, sabe de todo lo que nosotros, de los duelos, de las cosas que nos han hecho llorar en la vida. El Señor sabe lo que usted ha pasado, porque Él siempre ha estado con nosotros, no así nosotros con Él. Y nos da una nueva oportunidad de que seamos manada pequeña de Él. Que seamos ciertos, que entremos siempre en este redil porque vamos a ser resguardados por nuestro Padre.
y acordarse que siempre vamos a tener aflicciones. Yo he tenido varias aflicciones, pero yo le digo, Señor, hay que seguir adelante, no hay que flaquear, sacar toda debilidad de nuestras vidas. Él es la puerta, Él es buen pastor. El buen pastor da su vida por nosotros y la dio. Él no mintió, no nos engañó, Él dio la vida por nosotros. Hermanos, he leído las características del pastor. He leído las características de las ovejas. Pero ahora, hermano, voy a leer las características de nuestro buen pastor. Y lo saqué de la palabra que hemos leído porque tiene muchas más características. No son todas estas las que yo tengo aquí presentes, sino que son muchas las características. Dice una de las características importantes, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo mi vida doy por las ovejas. Yo conozco mis ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna. Imagínense, hermano, en este último, yo les doy vida eterna. Dígame, ¿quién a usted le puede dar vida eterna en esta tierra? ¿Quién puede tener esa complicidad con usted y decirle, yo les doy vida eterna? Aquellos pastores no podían darle vida eterna a sus ovejitas, pero este buen pastor sí a nosotros. Dice después, mis ovejas no perecerán jamás. Promesas del Señor. Dice el Señor que nosotros no vamos a ver más muerte. Mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Promesas del Señor, hermano. Nadie las arrebatará de mi mano. Pero si usted se suelta, y se suelta porque usted quiere, es distinto. Pero el Señor jamás lo va a dejar a usted en angustia, en depresión. En los momentos que usted está pasando, nunca el Señor lo va a dejar solo. Estas características tengo anotadas de nuestro buen pastor, pero hay muchas más. Él es amor, es bondad, Él tiene el poder, Él es nuestro Dios, Él es nuestro compromiso, Él es nuestra lealtad, es el Dios de lo imposible, es el pan de vida. Él da, cierto, todo lo que nosotros necesitamos. Él es el buen pastor en este día para nosotros. Les voy a leer ahora, hermano. Hemos sabido de la vida de las ovejas, hemos sabido la vida de los pastores, pude anunciar las características, algunas características de nuestro buen pastor, pero ahora sabe, hermano, voy a leerles de una oveja. Ahora va a hablar una oveja. Escuchamos la voz del Señor, ahora vamos a escuchar la voz de una oveja que fue fiel al Señor, de una oveja que fue conforme al corazón de Dios, una oveja que tuvo mucha aflicción en esta vida, pero así todo, siguió al Señor hasta sus últimos días de vida. ¿Por qué? Porque fue una buena oveja que un día escuchó la voz de Dios y nunca se separó de esta manada. Hablo de David. Salmo 23. En el Salmo de David, aquí David habla a su Señor, habla a su buen pastor, habla, cierto, de las cosas que Dios puede hacer por él y las hizo hasta última hora. Si usted ha leído y se sabe de memoria este Salmo, trate de estudiarlo, trate de decir por qué este David dice tantas maravillas. Porque el Señor le entregó maravillas. Porque el Señor siempre estuvo con él, jamás lo dejó. ¿Cuántas veces David arrancó en angustia, en pena, en aflicciones? Pero el Señor nunca lo dejó. Y así habla David con respecto al Señor, a este buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande
En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso nos falta a nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no va a temer? Porque estarás conmigo, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por un poco tiempo. No, mi hermano, por largos días, para siempre. Esta es una oveja que le habla en agradecimiento a este buen pastor que tuvo toda su vida. Y estas promesas hoy día son para nosotros, hermanos. Tómela, estudie este salmo. Usted no tan solo lea, estudie la palabra. La palabra no hay que aprendérsela de memoria, hay que saber el contenido. Antes de terminar esta prédica, quiero decirle, hermano, que entre nosotros debe haber una complicidad con el Señor, una entrega total. Déjese guiar por Él. Somos ovejas de su rebaño. Déjese guiar por Él. Con enfermedades, con aflicciones, con trabajo, sin trabajo, como sea su vida en este día, siga adelante. Sea cómplice con Él, porque con Él va a estar seguro. Y voy a decir las últimas palabras que siente mi corazón. Lo triste, hermano, lo peligroso, lo que da pena, hermano, es escuchar la voz de Dios todos los días, escuchar este pastor maravilloso todos los días y no obedecerle. Escuchar la voz de Dios siempre y no seguirle. ¿Cuántos de nuestros seres queridos, hermano, aún cierto, escuchando cada vez la voz de Dios, no obedecen, no le siguen? ¿Sabe, hermano, usted, el Señor un día le habló a su corazón y le dijo, a ti te necesito, quiero cambiar tu vida? Y el Señor nos tomó en cuenta. A cada uno de nosotros, yo sé que usted se acuerda ese día, ese momento cuando el Señor llegó a su vida. Yo me acuerdo cuando el Señor llegó a mi vida. Pero lo triste es, hermano, escuchar la voz de Dios y no obedecerla. Ver a este pastor tan bueno, este buen pastor, y no obedecerle, no seguirle. ¿Por qué el Señor habla de buen pastor? Porque en aquel tiempo había malos pastores. ¿Cuántos pastores querían guiar a sus ovejas, al pueblo de Israel, hacia un precipicio? Para el Señor eran ovejas. Y siempre en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, habla mucho de las ovejas y del pastor, pero habla siempre de los malos pastores y no habla de este buen pastor. Voy a leer algunos versículos que son con respecto a la palabra del Señor. Una de ellas está en Ezequiel 34, 30, 31. Si la va a buscar, Ezequiel 34, 30, 31. Dice el Señor, y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos. Ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y ustedes, ovejas mías, ovejas de mi prado. Ezequiel 34, 11 y 12. Porque así ha dicho el Señor, he aquí, yo mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor que está en medio de sus ovejas esparcidas. Hebreos 13:20 dice la palabra del Señor, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Salmo 95:7. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano.
Isaías 40:11, una profecía maravillosa, cuando Isaías anunció cientos de años, cientos y cientos de años, y dice Isaías, como pastor apacentará su rebaño, y en sus brazos llevará los corderos. Y sucedió tal cual. Y voy a leer este último versículo, hermano, que me gustaría que usted lo aprendiera, porque es necesario que también yo lo aprenda de memoria y bien estudiado. Mateo 9, 36, 37. Lo voy a leer. Cuando vio las multitudes, está hablando el Señor, cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas. Imagínense, cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas el Señor. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Porque estas ovejas estaban confundidas, estaban angustiadas, estaban desesperadas, como ovejas que no tienen pastor. Y la voy a leer por segunda vez. Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban confundidas, angustiadas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Así nos conoció el Señor, angustiado, desesperado, desamparado, pero gracias a la misericordia de Dios, que un día el Señor nos llamó y nos llamó por su nombre. Y hoy día estamos, cierto, en este redil, con este rebaño y con el buen pastor. Amado Padre, amado Señor, he leído tu palabra, Señor eterno, como usted me la dio, Señor. Debemos tener un compromiso tan grande, Señor, con usted. Tu palabra, Señor, nos lleva, Señor, hacia el cielo, Señor. Porque no es tan solo leer, Señor, y leer, Señor, hay que escudriñarla, Señor. Sacar todas estas joyas preciosas que tiene tu palabra, Señor. Porque tu palabra es más dulce que la miel, Señor, dice usted, Padre eterno. Qué bueno, Señor, que no nos mandamos solos. Qué bueno que usted salió al encuentro un día, Señor. ¿Dónde vamos a estar mejor, Señor? ¿Dónde? Dígame usted, ¿dónde vamos a estar mejor, Señor? ¿Dónde, Señor, podemos, Señor, tener un pastor tan bueno como usted, Dios amado? En este mundo vamos a tener aflicciones, dolores, duelos, llanto, sufrimiento, tanta cosa, Señor. Pero usted nos tiene prometido una vida eterna, que nada nos arrebatará de su mano, Señor, que siempre va a estar con nosotros. Y eso solamente usted lo hace, Señor. Usted se hizo pasar y comparar con un simple pastor de ovejas, Señor. Y esas ovejas somos nosotros. Pero qué importante, Señor, es para nosotros usted como pastor, Dios amado. Qué importancia más grande, Señor. Por eso hay que escuchar tu voz y obedecerle y seguirle como aquellas ovejitas débiles, Señor. Gracias por este momento que me has dado, Señor, y todo lo dejo en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la gloria son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, hermano Fabián.